como compañías y como sector. Bueno, hoy la idea de hoy es complementar un poco la información que de pronto ya habíamos venido entregando en ciclos anteriores o en webinars anteriores. Iniciamos con el ciclo de vida de las tuberías de PVC, donde pudimos compartir un poco acerca de los beneficios o los impactos positivos que podría tener el PVC a lo largo de su ciclo de vida. En este caso, pues vamos a hablar de la construcción sostenible. Voy a hacer una breve introducción sobre el material, sobre estos impactos, profundizar un poco más en esto. Y pues le daremos paso a Luis Felipe, que es básicamente quien va hoy quien va a presentar a través de las diferentes estructuras habitacionales que ellos realizan o que ellos fabrican, cómo el PVC se adapta a la construcción sostenible. Entonces, siguiente, por favor. Bueno, entonces, cuando hablamos de sustentabilidad, es imprescindible tener en cuenta los tres conceptos que esta abarca, y es la forma en que se relaciona una mitigación de los posibles impactos ambientales, los beneficios sociales que se puedan presentar y también los diferentes, manteniendo pues un desarrollo económico. En este sentido, vamos a hacer una breve introducción de cómo el PVC en términos económicos se adapta a las necesidades de la construcción sostenible, también cómo este puede tener un menor impacto ambiental respecto a otras opciones del mercado y cómo es totalmente fiel para solucionar los principales retos del mundo. Siguiente, por favor. Entonces, empezaremos por mostrar cómo el PVC, siguiente, por favor, cómo el PVC a lo largo de su ciclo de vida presenta ciertas, ¿verdad? Ya. Vale, gracias, perfecto. Entonces, para ejemplarizar, cómo el PVC se adapta o es una de las principales opciones en términos económicos dentro de las diferentes aplicaciones para las que es usado. En la conferencia pasada sobre tubería, habíamos nombrado algo de cómo se ejemplariza o cómo se podría monetizar los diferentes impactos positivos que tiene el PVC a lo largo del ciclo de vida. Y para esto nombramos nombramos un estudio que se llama el costo del producto, que ha sido desarrollado por un profesor italiano, de apellido Marangoni, en el que él básicamente ha cogido cada una de las partes del ciclo de vida del PVC y las ha monetizado, y las ha comparado contra otras aplicaciones, con las mismas aplicaciones hechas de otros materiales. Entonces, en este caso, digamos, para tuberías de transporte de agua potable y también para tuberías sanitarias, él ha tomado los diferentes eslabones del ciclo de vida de un producto, de la cadena de un producto, y teniendo en cuenta desde la cuna, podríamos decir, desde que una persona compra su producto, porque acá la visión es cuánto cuesta poseer un producto para una persona. Entonces cuando lo está comprando, vienen todos los costos asociados desde su fabricación, es decir, desde la cuna hasta la puerta, por decirlo así, del consumidor final, y posteriormente cuánto costará desde que el consumidor final lo ha utilizado y llega hasta su final de vida del producto. En esto él ha establecido y se ha realizado un estudio, y entonces, digamos, en el caso de la tubería de transporte de agua potable, tenemos etapas como la compra, la instalación, el desmantelamiento de la anterior tubería en caso de que haya sido que ese desmantelamiento, digamos que no estamos, que estamos hablando de un reemplazo, que no estamos hablando de una instalación nueva. Pues en caso de que sea una instalación nueva, pues no se tiene en cuenta este ítem, el uso, el mantenimiento y al final cuánto me cuesta tener el producto. Entonces, cuando ustedes comparan el PVC, tenemos tuberías de los mismos diámetros. Digamos, acá vamos a ver la de tubería de 300 de diámetro. Lo comparamos contra fibra de vidrio, lo comparamos contra hierro dúctil, perdón, y se dan ustedes cuenta que al final el costo del PVC es 9.3% más económico que la fibra de vidrio, y puede llegar a ser 27.1% más económico que el hierro dúctil.
Entonces aquí podemos empezar a ver cómo el PVC en términos económicos a lo largo de su ciclo de vida, cuando se han monetizado, por decirlo, los impactos se han monetizado, no hablemos de monetizar los impactos, sino se ha monetizado el costo que tiene para una persona que adquiere un producto a lo largo de cada una de sus etapas y por supuesto a lo largo de toda la vida del producto, el PVC termina teniendo un comportamiento que es más económico para la persona que lo está comprando. Igual, cuando vamos a ver en el costo total para una tubería de una tubería sanitaria y vemos las mismas etapas en la columna de la izquierda vemos las etapas y ya después en cada una de las filas podemos ver los diámetros. Se compara en este caso para cuando tenemos tubería sanitaria, lo comparamos con tubería de concreto y con tubería de arcilla, podemos ver que para un mismo diámetro, que podría ser en este caso, comparémoslo el de 630, es 9.4% más barato, es más económico o menos costoso para el dueño del producto a lo largo de su vida, a lo largo de su ciclo de vida. El PVC es 9.4% más económico que el concreto y en el caso de la tubería de 630 milímetros de diámetro es 19.7 más económico que la tubería de arcilla. Entonces empezamos a ver en dos de las aplicaciones más utilizadas cómo el PVC presenta un comportamiento favorable para el consumidor final en términos económicos. Siguiente. Bueno, ya va a aparecer la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva vamos a hacer la comparación, en este caso, con marcos de ventana, teniendo en cuenta que el 75% de las aplicaciones del PVC están orientadas a construcción. En este sentido, están orientadas estamos viendo tubería y marcos de ventana. Entonces, en este caso, pues estamos viendo los marcos de ventana donde se hace una comparación entre PVC, madera y aluminio. Pero aquí es también muy importante ver un tema, y es que esta comparación para marcos de ventana ya no se hace solamente en el análisis del costo que tiene a través de cada una de sus etapas el producto, sino que aquí se hace también a partir de un periodo de retorno. Es decir, cuando yo adquiero una tubería de PVC respecto a una tubería de aluminio y respecto a una tubería de madera y la comparo con el precio, con la instalación, con los intereses, con el mantenimiento, y empiezo a ver todos esos flujos de caja, pero adicionalmente tengo en cuenta lo que yo estoy salvando en energía o lo que estoy ahorrando en energía a través de cada una de las etapas de ese ciclo de vida, y al final pues puedo sacar un valor presente neto y puedo hacer un análisis a partir de ese valor de presente neto de cuánto es mi periodo de retorno. Encontramos que cuando una persona adquiere un marco de ventana en PVC, tiene un periodo de retorno favorable por muchos años respecto a la madera y al aluminio. Entonces, por ejemplo, en PVC, en esta referencia de marco de ventana, como el que ven acá, en color azul, tiene un periodo de retorno de 12 años en PVC, mientras que en madera tiene 27 y en aluminio tiene 22. Ya Luis Felipe entrará a mostrar otras bondades del PVC que también hacen que la comparación no solamente sea en términos económicos, digamos de esa monetización a lo largo de cada uno de los eslabones del ciclo de vida, y en este caso del periodo de retorno, sino que también se da en otras los beneficios respecto a estos otros materiales, también en su uso, en su aplicación posteriormente en estructuras habitacionales. Pero aquí es muy importante ver cómo el PVC en algunos casos llega a tener 10 y 15 años de ventaja en términos de retorno de la inversión respecto a otros materiales. Y esto teniendo en cuenta que el PVC también presenta esto está siendo analizado en un periodo de retorno de 30 años, ¿cierto? Y teniendo en cuenta que el PVC tiene una vida útil mucho mayor a 30 años. Siguiente, por favor. Esto, entonces, como lo comentaba, la sustentabilidad del PVC, viéndola desde sus tres componentes, económico, ambiental y social. Digamos, en términos económicos, relacionado también un poco con la parte ambiental, lo que les acaba de mostrar del costo de poseer un producto es un muy buen ejemplo que nos permite evidenciar cómo el PVC se comporta de manera favorable en términos económicos y una parte asociados a términos ambientales. Pero si vamos a hablar estrictamente de los términos ambientales del PVC, quiero resaltar 6 componentes importantes. El primero, en términos de energía. Aquí vamos a hablar de producción del PVC. No vamos a hablar de la transformación solamente porque la transformación ya hablaba Felipe. En términos de producción del PVC,
es importante recordar que el PVC está compuesto en un 60% de cloro y en un 40% de etileno. Cuando nosotros vamos a hablar del consumo de energía, el consumo de energía está asociado también a las emisiones. El PVC tiene una gran ventaja y es que el PVC está hecho a partir de un subproducto, como es el etileno, ya les voy a nombrar por qué, y está hecho a partir del cloro, que el cloro, cuando se obtiene el cloro de la sal, se permite obtener otros ciertos elementos que pueden ser utilizados dentro de la industria química en un amplio portafolio de productos que son indispensables para la vida diaria. Entonces, y cuando hablamos de energía, teniendo en cuenta que el PVC está compuesto principalmente por cloro y por etileno, esto implica que nosotros no tenemos que utilizar un proceso para obtener materias primas específicamente para obtener PVC. El etileno se obtiene a partir del gas natural líquido. Ese gas natural líquido produce un subproducto, es principalmente extraído con fines energéticos, de producción energética. Y al ser utilizado con fines de producción energética, tiene un subproducto que es el etano. Y el etano se obtiene el etileno. Entonces estamos obteniendo una de las principales materias primas para la producción del PVC, la estamos obteniendo de un subproducto proveniente de la obtención de una materia prima requerida para la producción de energía. Y adicionalmente, la sal pues, es uno de los componentes con mayor presencia a través en el planeta que no requiere específicamente un proceso minero para extraerla, o proceso minero demandante de recursos naturales para ser extraído y que sea extraído solamente para ser utilizado para producir PVC. Entonces, estos dos componentes nos dan la posibilidad de obtener un producto con una energía incorporada menor a los productos competitivos o a las otras resinas competitivas. Segundo, al tener menor consumo de energía o de menor energía incorporada dentro de la producción de la materia prima, yo tengo se obtiene menores emisiones, porque las emisiones generalmente están asociadas a procesos de producción de energía o la energía que yo estoy consumiendo para producir mi producto y que es la energía incorporada. Tercero, hablar de la ciencia de los materiales. Cuando el PVC tiene miles de ventajas que desde su concepción permite que se cumpla con dos principios básicos de la economía circular, que son los siguientes: el ecodiseño y la reciclabilidad. Y es que desde su concepción, el PVC está hecho para que sea compatible con material reciclado posteriormente cuando vaya a ser transformado y que pueda ser reciclado posteriormente a su transformación. Y esto hace parte del ecodiseño. Esto le permite a un transformador, a su vez, cuando va a obtener una aplicación final, poder ofrecer productos que sean fácilmente reciclables en el mercado y que adicionalmente también pueda tener en cuenta o pueda emplear esas ventajas de las que estamos hablando, productos que tienen menor energía incorporada y que a su vez requieren menos emisiones, que a su vez producen menos emisiones. Entonces, todo esto facilita el ecodiseño, no solo en el tema de cómo yo estoy produciendo y el producto final que tengo que pueda ser reciclable, que sea fácilmente incluido dentro de los diferentes ciclos de la economía circular o de los flujos de la economía circular, sino que también a nivel de proceso puedo tener un producto con menor impacto ambiental. En términos de reciclabilidad, pues lo hemos nombrado en diferentes exposiciones, sin embargo lo recordamos, el PVC puede ser reciclado hasta 8 veces sin perder sus condiciones mecánicas. Y ya Luis Felipe también hablará cómo ellos tienen la capacidad de producir estructuras habitacionales que pueden ser posteriormente recicladas y pueden ser manejadas con material reciclable. Y en términos de eficiencia de recursos, el PVC, al ser un material liviano, después de que es transformado, pues requiere también menor consumo de energía tanto en su transformación como en sus aplicaciones finales. Siguiente, por favor. Esto en términos ambientales. Y ya para finalizar esta breve contextualización de la sustentabilidad del PVC, pues miremos un poco el contexto social. Y es cómo el PVC se constituye en uno de los materiales con mayores aplicaciones para resolver retos del mundo y a su vez está en línea con los objetivos de desarrollo sostenibles. Tuvimos la oportunidad de tener una visión muy rápida en la exposición pasada, sin embargo, pues aquí también lo quería mencionar porque
solo para traer aquí como ejemplo, 6 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible tienen la capacidad de trabajar en términos de reducción o eliminación de la erradicación de la pobreza. Ya Luis Felipe va a mostrar cómo sus estructuras resuelven un problema que es el déficit de vivienda en los países en vía de desarrollo e incluso en países, digamos, desarrollados también ayuda a resolver los problemas de déficit de vivienda o el mejoramiento del déficit cualitativo de vivienda también. Las aplicaciones de PVC son ampliamente utilizadas en los sistemas de riego de precisión. Esto ayuda a reducir las pérdidas y fugas de agua en la producción de alimentos. También el PVC es supremamente o es altamente utilizado en aplicaciones médicas. Digamos, ahorita en momentos de esta crisis, de esta pandemia, podemos ver que es utilizado desde mascarillas, pero también se ha resaltado su uso para bolsas de sangre, para bolsas de suero, para equipos de venoclisis, para cánulas, máscaras de oxígeno. En el número 6 es el material preferible o de mejor desempeño para el transporte de agua potable y de agua residual. El PVC también en términos de ciudades sostenibles y de ciudades resilientes, pues participa no solo con temas como ustedes lo van a ver, de aplicaciones para construcción en un 75%, como lo nombré, de tuberías, pisos, tejas, marcos para ventanas, también participa en términos de cableado y de otro montón de aplicaciones que ayudan a reducir el consumo de energía y que ayudan a mejorar el desempeño térmico de las edificaciones. Y al final, en temas de alianzas o de producción sostenible, pues en la industria del PVC, desde las diferentes instituciones en cada uno de los países de Latinoamérica, en Europa a través del Vinyl Plus, en Estados Unidos y Canadá a través del Vinyl Institute, en Asia con el PVC Med, genera diferentes alianzas que ayudan a mejorar la producción del PVC, su uso y su posterior gestión post-consumo. Entonces, esto simplemente para mostrar rápidamente las 3 aristas de la sustentabilidad desde el PVC, para darle paso a Luis Felipe que nos pueda explicar ya específicamente el tema de construcción y desarrollo de unidades habitacionales, como el PVC presenta un gran desempeño en términos de sustentabilidad. Muy bien, buenos días. Voy a comentarles pues brevemente un resumen de la compañía Sembla, la cual represento. Estamos ubicados en Cartagena hace 23 años. Venimos pues desarrollando múltiples proyectos en la región, en el continente, y hemos llegado a otros continentes también, como lo vamos a ver ahora. Tenemos líneas de extrusión para perfiles de muros, puertas, ventanas, cubiertas, cielo raso, pérgolas. Pues hay muchas aplicaciones para construcción, pues su gran ventaja es el bajo mantenimiento y alta resistencia a condiciones ambientales agresivas. Desde Cartagena tenemos un punto estratégico para el despacho de proyectos atendiendo múltiples usos, aplicaciones, no solo vivienda, industrial, y pues también hospitalario. Vamos a ver ahorita todas las diferentes formas y usos que podemos dar con este sistema constructivo. Nuestros proveedores, de muy alta especificación, nos permiten garantizar un material que va a ser estable durante su vida útil, digamos durante los años de uso, va a ser estable, va a soportar los rayos UV que en la región y en el trópico, en el Caribe, son muy agresivos, pues va a soportar estas condiciones, asimismo que ofrecemos una solución constructiva de muy bajo mantenimiento. Eso pues viene a ser a largo plazo muy interesante y una ventaja cuando lo usamos en construcción. Vamos a ver un corto video que representa cómo el PVC lo tenemos en todas las actividades de nuestra vida. Estamos inmersos, digamos, en constante contacto con materiales pues que vienen del PVC.
Bueno, entonces partiendo de este material que tiene múltiples ventajas, tal como el ingeniero Javier mencionó, pero asimismo vamos a ver durante la presentación, el concepto de trabajar en forma modular. La arquitectura, el futuro de la arquitectura no puede concebirse sin tener en cuenta el futuro de la industria de los materiales de construcción. Es así como construir modularmente se hace mucho más eficiente, pues se desarrolla una etapa de la construcción en fábrica, en un sitio controlado, donde vamos a tener menos inconvenientes que los que se tienen en un sistema tradicional. No vamos a tener las dificultades iniciales de obra, sino que ya llegamos con una etapa avanzada en el proceso de construcción. Esta forma de construcción permite un uso muy adecuado de los materiales, pues todos los materiales se van a fabricar exactamente de acuerdo al diseño del proyecto. Para este tipo de proyectos y tecnologías requiere un poco más de trabajo en el diseño, un poco más de trabajo preliminar en oficina, ya que se llega al sitio de la obra a desarrollar la obra, no se improvisa como muchas veces sucede con los sistemas tradicionales, y esta improvisación es la que genera costos adicionales, pues porque no está tan medido como sucede con estos sistemas modulares industrializados. Asimismo, es importante tener en cuenta cómo la cantidad de mano de obra es menor, el desarrollo del proyecto es mucho más limpio, y en estos momentos, digamos, de nuevos protocolos en construcción, se implica que cada vez deba haber menor cantidad de mano de obra y mayor distanciamiento entre ellos. Entonces, este tipo de tecnologías permite solucionar ese tipo de nuevos requisitos. Importante entender que la construcción modular no va a comprometer ni va a limitar el diseño del arquitecto. Estos sistemas de PVC se adaptan de acuerdo a la propuesta en diseño del arquitecto. No hay límites, es totalmente flexible, y pues ahora vamos a ver algunos de los ejemplos. Como inicialmente mencioné, se pueden desarrollar muchos materiales para construcción en PVC: los muros, las cubiertas, las puertas, las ventanas, pisos, pérgolas, cielo raso. Hay múltiples gamas de aplicaciones con este producto, pues su alta resistencia, bajo mantenimiento, permiten que sea, como dije, también adecuado para este tipo de usos. El sistema de muros consiste en un molde de concreto. Esto es una formaleta de PVC que vamos a llenar de concreto, y el acabado va a ser este revestimiento en PVC que, como he dicho, aguanta la humedad, no tiene problemas de corrosión y nos ha permitido trabajar en lugares pues muy selváticos o donde las condiciones ambientales son muy agresivas. Asimismo, es muy versátil porque podemos usarlo sin el concreto, sino con una estructura metálica, de tal manera que esta edificación pueda armarse y desarmarse cuantas veces sea necesario para transportar. Tengo ejemplos que vamos a ver más adelante de cómo se recuperan estos materiales en un 100%. Este es un video del concepto del sistema constructivo. El sistema constructivo RBS de ACEM es una solución práctica que se adapta a cualquier tipo de proyecto. Las paredes y cubiertas se levantan rápidamente. Su construcción no exige mayores condiciones. No necesita mano de obra calificada. Reduce el uso de maquinaria pesada. Utiliza herramientas comunes. Gracias a que el tiempo de construcción es rápido, el sistema permite costos fijos. Los paneles, fabricados a partir de materiales termoplásticos de última generación, se elaboran a la medida de cada proyecto, dando generar desperdicios y optimizando materiales.
Su versatilidad y resistencia permite que los perfiles sean vaciados en concreto, como una formaleta, para el desarrollo de construcciones permanentes, o como una alternativa liviana susceptible de ser desmontada y transportada a cualquier lugar. Todo esto se traduce en mayor economía para el constructor. Bueno, con respecto a la sostenibilidad del material y el sistema constructivo, les cuento que en el año 2018 se certificó un proyecto desarrollado con este tipo de tecnología. En este proceso se evaluaron aspectos de sostenibilidad como el ahorro de agua durante el proceso de instalación, el ahorro de consumo de energía durante la construcción, y también hubo una revisión durante un año del comportamiento de los materiales frente a las condiciones ambientales. Esta casa fue construida en Tenjo, digamos, tiene bastantes cambios de temperatura a lo largo del día. Entonces, este tipo de edificación, al ser tan hermética y tan aislante, permitió mantener un microclima dentro del espacio, lo cual le daba confort a sus usuarios. Asimismo, se evaluó rapidez de instalación y la generación de residuos, que fue mínima. También el impacto positivo que tuvo sobre la comunidad, pues se logró incluir trabajadores locales durante el desarrollo de este proyecto. Es importante entender que el PVC no es un plástico de un solo uso. En este caso, pues como les mencioné, para edificaciones livianas, se puede armar y desarmar cuantas veces sea necesario, recuperando un 100% del material. Asimismo, el PVC, pues, su vida útil puede llegar a 100 años y, pues, como mencionaron ahora, como dijo Javier, puede reciclarse hasta 8 veces. Entonces, tiene unos ciclos de vida muy largos. El material tiene una alta eficiencia en aislamiento térmico, pues tiene baja conductibilidad de temperatura, lo cual lo hace un envolvente, la piel del edificio, de muy alta eficiencia. Es decir, con un buen diseño bioclimático, nuestras edificaciones pueden tener un comportamiento pasivo, es de ahorro energético. Por eso mismo, nuestro PVC o el panel, el muro, tiene solo 64 milímetros de espesor, lo cual, con una menor masa, digamos, un menor tamaño de muro, nos permite una alta capacidad de aislamiento. Esto es óptimo para proyectos de vivienda social, donde con sistemas tradicionales tenemos muros de 12 centímetros, en este caso tenemos de 6.4 centímetros, lo cual permite ahorro en espacios que para el caso de vivienda social son muy valiosos, estas áreas adicionales. Como dije, pues el material se fabrica exactamente de acuerdo al diseño, por lo cual no se genera escombro como se genera convencionalmente. En una edificación tradicional puede llegarse a generar hasta un 30% de desperdicio. Estamos llegando a un punto donde ya los botaderos no dan abasto ante tanta contaminación que se está generando por la construcción. Mientras que con este sistema constructivo podemos llegar a tan solo un 2% de desperdicio en obra. Y por último, pues dentro de los compuestos, la sal, que es uno de sus mayores, digamos, compuestos en el PVC, y es un recurso natural y abundante en el planeta. Quiero presentarles unos diseños modulares que ha planteado Assembla, pero asimismo algunas edificaciones construidas con nuestro material. En este momento, pues, de crisis sanitaria, se ha visto relevante la solución con sistemas constructivos modulares de rápida instalación, pues las exigencias de los proyectos no dan abasto, digamos, no están dando el espacio para que se tomen los tiempos tradicionales en la ejecución de obra. Asimismo, la asepsia del PVC es una solución óptima para este tipo de requerimiento. Fue por eso que con el arquitecto Tomás Villa, quien nos apoyó en su proceso de diseño, hicimos la siguiente propuesta.
Para esta propuesta, el arquitecto tuvo en cuenta lo liviano del material, lo hermético que se genera, los espacios herméticos que generan con este tipo de construcciones y la asepsia. Digamos, eran puntos fundamentales para escoger este tipo de material para este tipo de solución. Adaptable, digamos, la forma en que está modulado permite adaptarse a diferentes áreas, espacios y requerimientos. Puede crecer, y eventualmente cuando pase la urgencia, este material podría reutilizarse para oficinas, salas de ventas, aulas, viviendas. Es eso, digamos, parte de la versatilidad que ofrece esta solución. En Colombia hemos venido trabajando con el Ministerio de Protección Social y con el Ministerio de Salud, desarrollando proyectos a lo largo y ancho del país. Hemos trabajado en La Guajira, hemos trabajado en Cauca, en el Chocó, en lugares de muy alta humedad, de difícil, digamos, logística para el transporte. Entonces, un material de rápida instalación es una solución obvia. Digamos, también los contratistas enfrentan situaciones de orden público complejas, entonces buscan este tipo de alternativas industrializadas para llegar a estos lugares. No solo el transporte fluvial, muchas veces con topografía compleja, tienen que llegar a lomo de mula, llevar el material en condiciones muy difíciles. Estamos hablando de un muro que pesa 8 kilos metro cuadrado, comparado con un sistema tradicional que puede llegar a pesar 80 kilos metro cuadrados, 10 veces menos peso para transportar, y esto se vuelve fundamental en los costos para este tipo de proyectos. Así como hemos tenido bastante éxito con salud, hemos trabajado también en vivienda. Hemos logrado democratizar el nivel de acabados de las viviendas. Desde viviendas de interés prioritario hemos llegado a edificaciones de mayores niveles socioeconómicos. Fundamentalmente se trata de la rapidez de instalación, que para todos estos niveles es pues importantísimo. Así también hemos trabajado y desarrollado proyectos en el Caribe, donde la norma, digamos, de antihuracanes se cumple. También en Costa Rica hemos logrado cumplir con la norma de sismoresistencia, que es muy similar a la de San Francisco, Estados Unidos, es muy estricta y nuestro sistema cumple con esa norma. Y aquí en Colombia cumplimos con la NSR 2010, que es una de las últimas normas que hay para sismoresistencia. Aquí hago un paralelo como se construye normalmente en vivienda social comparado con los proyectos sociales que hemos hecho con los sistemas constructivos Assembla en PVC. En los sistemas tradicionales implica mayor tiempo de desarrollo de obra y más costos administrativos, pues se generan más imprevistos. Como les dije, el sistema constructivo ya llega adelantado a la obra, ya llega, digamos, con una etapa de fabricación que permite que sea mucho más rápido, y esto se traduce en costos administrativos. Como dije también anteriormente, la menor cantidad de obra tiene un impacto muy positivo en los presupuestos. Asimismo, no necesita acabados, pues estos acabados ya vienen de la fábrica. Entonces, en los sistemas tradicionales implica unas actividades adicionales para generar filos, remates y las pinturas, pues para darle un aspecto final a la edificación. Esto pues implica más costos también. Y el aislamiento térmico es evidente en nuestro sistema comparado al bloque, que este bloque tiene una, digamos, absorbe mucho calor y al final del día lo transmite al interior de la vivienda, así, afectando el bienestar de los usuarios de este proyecto. En Colombia también están usando sistemas como formaletas metálicas para, digamos, la vivienda social, y hemos hecho comparativos reales en sitio para fundir 3 casas, llenarlas de concreto. Con la formaleta convencional se requieren alrededor de 50 personas, mientras que en nuestro sistema constructivo requeriría 25 personas. Asimismo, la etapa de acabados es crucial y es necesaria en la formaleta metálica, mientras que, como he dicho, en el nuestro ya es un acabado de sistema.
Con el arquitecto Tomás Villa también se hizo una evaluación de lo que existe actualmente en la vivienda social, las limitaciones en cuanto a diseños, áreas, las propuestas de ampliación limitan mucho las propuestas arquitectónicas, afectan la iluminación y la ventilación natural de las edificaciones. Inspirados o tomando como referencia un proyecto desarrollado en Brasil para vivienda social, la propuesta incluye el patio posterior al corazón de la vivienda, es decir, la involucra con todas las zonas sociales, dándole mayor riqueza, iluminación, ventilación. Tomando esta referencia, pues se llega a una propuesta donde además su ampliación sería un segundo piso, a segundo nivel, no hacia el patio como se hace convencionalmente, duplicando el área construida, aprovechando mejor el espacio y sin sacrificar la iluminación y la ventilación natural. Es así como se llega a esta propuesta, que es una modulación que permite pues el transporte en camión. Ahora les voy a mostrar cómo gran parte de la edificación, casi el 40%, se desarrolla en la fábrica, como dije, en un ambiente controlado, donde pues nos va a permitir garantizar más la calidad de la edificación y adelantar el proceso en sitio. Es así como con unos elementos estructurales ensamblamos el panel, le ponemos pues unos refuerzos para que tenga la posibilidad de ser transportado, tal como lo estamos viendo aquí, ya lo hemos hecho en otros proyectos, por lo tanto la propuesta es supremamente viable. Llegar ya con gran parte de la edificación adelantada a sitio es una ventaja, pues muchas veces en estos proyectos la ubicación dificulta el transporte de la mano de obra y esto genera costos, entonces aquí estamos reduciendo significativamente el tiempo de trabajo en sitio y ya en sitio se rematan las otras actividades como los muros faltantes, las instalaciones eléctricas, hidráulicas, la cubierta y aquí pues vemos la propuesta del patio como corazón de la vivienda. En esta propuesta arquitectónica cabe resaltar que estamos dignificando la vivienda social, no solo con el material, que como hemos dicho es de muy bajo mantenimiento, es aséptico, no va a necesitar pintura en familias vulnerables que no van a necesitar invertir en mantenimiento periódico, sino que el material con agua y jabón va a permanecer perfecto. Asimismo, estamos ofreciendo una gran riqueza arquitectónica, ventilación, iluminación y pues todas estas ventajas van a tener un impacto muy positivo sobre las comunidades. Experiencias reales ya hemos tenido, basados en diseños convencionales, pero utilizando nuestro sistema constructivo. Somos testigos de cómo dignifica y mejora la calidad de las casas. En cuanto a su comportamiento de temperatura, hemos desarrollado proyectos en muchos departamentos en el Caribe y en otros países, en Venezuela, en Panamá y en la región latinoamericana. Hemos logrado trabajar en proyectos sociales, pero por ejemplo, proyectos en zonas inundables, donde están elevadas las viviendas sobre palafitos. En este caso, cuando la inundación llegue a sobrepasar el nivel al cual se construyó la vivienda, el muro no se va a ver afectado por el agua, pues tiene una muy alta resistencia a esta condición. Entonces estamos ofreciendo una solución de muy alta especificación. Así como hemos trabajado en vivienda social, pues también hemos trabajado en otros tipos de proyectos, casas de campo, hemos trabajado en viviendas fiscales de más de 20 años de construidas y que pues a la fecha no han gastado un solo peso en pintura y mantenimiento. En condiciones, por ejemplo, en San Andrés, donde tenemos salinidad perimetral todo el año, las temperaturas, la radiación UV es muy agresiva y se mantiene estable el material. Ampliaciones, proyectos particulares, pero también, como mencioné, con gobiernos, como se trabajó alguna vez en Venezuela, donde se hicieron más de 3.500 viviendas, en Panamá ya van más de 7.000 viviendas construidas, entonces hemos trabajado también a niveles muy amplios, digamos, proyectos macro. Todas estas ventajas también son súper interesantes para aplicarlas en educación. La rapidez de instalación, llegar a lugares de muy difícil acceso. Hemos
trabajado con el Ministerio de Educación, con la Organización Internacional para las Migraciones, donde se han logrado desarrollar proyectos bioclimáticos, es decir, aulas que conservan temperaturas adecuadas para que los estudiantes tengan un espacio óptimo para el desarrollo del conocimiento. Hemos trabajado en el Chocó, en Cauca, en Nariño, lugares de muy alta humedad. En el Chocó pues tenemos experiencias donde con las edificaciones convencionales, con las cubiertas metálicas, cuando llovía, la clase se veía interrumpida, pues el profesor no podía hablar por el ruido que se generaba con este techo metálico. Mientras que con la cubierta de PVC el aislamiento ha sido totalmente, ha sido muy radical, a diferencia del sistema tradicional. Entonces, con la cubierta de PVC se reducen los decibeles dramáticamente, permitiendo un ambiente mucho más adecuado para las clases. Así como hemos trabajado en lugares de muy difícil acceso, también hemos trabajado en ciudades principales, por lo general haciendo edificaciones temporales, por ejemplo, cuando se necesita en una universidad o en un colegio el refuerzo estructural, hacemos rápidamente aulas provisionales para atender a los estudiantes mientras que arreglan la edificación principal, y después de 2 años este material se reutiliza en otro tipo de uso. Un día es aula y el otro día puede ser un puesto de salud o otro tipo de uso. También hemos llegado a la industria. En la industria, pues todas las ventajas mencionadas, la modularidad es una ventaja para trabajar en este tipo de proyectos porque también los tiempos de ejecución son muy cortos y definitivamente en sistemas tradicionales no es posible hacer este tipo de proyectos. Quería mostrarles esta última diapositiva donde un proyecto fue una feria de construcción en Azocreto en el año 2016. Un cliente la compró para hacer su sala de ventas, que después de usarla unos años como sala de ventas, se la vendió a un último cliente que está haciendo la casa de su finca, que es la foto derecha. Entonces, es la versatilidad, es la reutilización y es el poco desperdicio que se genera con este tipo de materiales. Bueno, hasta aquí fue la presentación y cualquier duda, pues estoy aquí atento. Listo, muchísimas gracias Luis Felipe y Javier por su presentación. Realmente fue bastante fructífera, creo que nos quedaron unas dudas resueltas en general. Los videos también muy educativos. Y bueno, invitamos a los asistentes a que realicen sus preguntas, las formulen a través del chat. Yo las estaré transmitiendo. Ya recibimos una. Pregunta Carlos Briñes, ¿qué tan cierto es que los vapores de las partes plásticas son fuentes cancerígenas? Y si este material en PVC puede llegar a serlo. Javier, ¿responde o respondo yo? Javier, si está... Bueno, sí, acá nosotros tenemos diferentes estudios donde se hace el tema de transferencia de posibles elementos que podrían ser cancerígenos supuestamente cancerígenos. Y realmente la emisión, la posible transferencia es menor en partes por millón a la exigida por la ley. Existen estudios a lo largo del tiempo acerca de este tipo de noticias que se han generado, de mitos que se han generado a partir de pronto de posiciones comerciales encontradas o demás, pero básicamente no los estudios por el momento no demuestran que a partir del uso del PVC se genere una transferencia que pueda ser letal o que pueda generar un tipo de enfermedad cancerígena para el usuario. Bueno, y desde Assembla puedo contar que en la empresa ya casi 24 años de vida aquí en Colombia, en Cartagena, hay operarios que llevan este mismo tiempo trabajando pues con las resinas, con los productos y no ha habido ningún caso de esta naturaleza. Listo, perfecto. Ricardo Santana pregunta, ¿quién fabrica los paneles y cómo se recicla el PVC para fabricarlos? Bueno, la fábrica es Assembla en Cartagena.
tenemos un molino donde hay un reproceso, podemos reprocesar PVC, por lo general sobrante de otros perfiles que fabricamos en la planta, es decir, cuando hacemos perfiles de ventanas hay sobrantes, lo molemos y lo hacemos parte del panel del muro, es decir, el panel de muro de Assembla tiene 30% de material reciclado. Y Acoplásticos tiene una asociación que compra el PVC para reutilizar. Hay un director. Yo también quisiera aquí agregar que a través de los diferentes programas postconsumo que nosotros hemos venido desarrollando con nuestros clientes como parte de la responsabilidad extendida del producto que nosotros manejamos, contamos, como ya lo habíamos nombrado en anteriores webinars, con un gestor que se encarga de recoger el material de PVC que producido por los diferentes clientes con los que nosotros tenemos programas de aprovechamiento de residuos post-consumo. Él lo beneficia y se los entrega a los clientes con las características que ellos lo requieren para ser incorporado dentro de sus procesos. Dentro de este tema empezamos con tubería. Assembla ha venido trabajando también en la incorporación de material preindustrial y post-consumo, preconsumo y post-consumo. Cuando hablamos de preconsumo estamos hablando prácticamente de scrap, del proceso de fabricación, y también post-consumo, porque la idea es que cada uno de los materiales pueda llevar principalmente material post-consumo, lo que nos permita a nosotros garantizar la circularidad del PVC. Y adicionalmente a esto, pues hemos estado tratando de extender estos sistemas de gestión a otras aplicaciones. En el caso de las telas, pues, empresas que vinculan las telas para hacer pisos concretos, está Proquinal, y ellos utilizan o tienen pisos donde utilizan la tela vinílica y pueden incorporar cantidades bastante altas dentro del producto final. También tenemos ejemplos de casos de calzado, y bueno, y pues también estamos incorporando en el tema de flexibles de médicos. Pero acá es importante resaltar lo que Luis Felipe, nosotros contamos con el proceso de responsabilidad extendida del productor que nosotros tenemos. Contamos con un gestor certificado que recoge los residuos de PVC, los beneficia y se los entrega a productores o transformadores, en este caso como Assembla, en las características que ellos necesitan para incorporarlo dentro de sus productos. Listo, muchas gracias. Siguiente pregunta, dice Pedro Reyes. ¿Cuál es el valor de dilatación de este tipo de sistema constructivo? El factor de dilatación está súper técnica la pregunta. Se las debo. Tendría que... O sea, yo conozco algunos factores, pero diferentes productos. Obviamente es relativo pues a la masa del material. Entonces, pues hay uno para el muro, hay otro para la cubierta y hay otro para los perfiles tubulares. Tendría que revisar fichas técnicas, no es una pregunta que reciba normalmente. Entonces, pues ahorita puedo enviarle a Paola la respuesta para que se la haga llegar a la persona. Listo, perfecto, ahí lo dejamos pendiente. Juan Carlos Gracias. Dice, ¿cómo se amortigua la expansión y contracción del PVC? Bueno, tenemos, pues precisamente hablando de las fichas técnicas, por ejemplo, el caso de las pérgolas, los tubulares que se usan en pérgolas, hay unos coeficientes de movimiento del material y esto se calcula en los elementos, digamos, de anclaje. Se considera este movimiento pues para que el material no vaya a sufrir deformaciones. En el muro realmente llega a ser pues cuando ya se conforma con el concreto, él puede tener algún movimiento muy leve, pero no va a generar ni fisuras ni problemas posteriores, no va a generar postventa. Por eso pues ahora verifico exactamente cuál es el coeficiente que tiene el muro. Y en las cubiertas pasa lo mismo, eso tiene desarrollos para los anclajes, para cuando el material se mueva, pues ya es algo calculado. Entonces ya existen los elementos para calcular esos movimientos.
Listo. Luis Humberto López pregunta, ¿han probado PVC espumado para sus perfiles? Sé que lo han usado como refuerzos para barandas, o sea, lo han puesto dentro del perfil tubular PVC, ponen estos espumados para darle cierta rigidez, para estructura, pero no ha sido constante y en el muro no se ha desarrollado hasta lo que yo sé. Listo. Carlos Bustos dice, diferencia de costos del sistema constructivo en PVC versus convencional en aplicación BIS, VIS. Sí, en mi vivienda social, definitivamente el costo de Assembla tiene un porcentaje que puede estar alrededor del 10% por encima. Sin embargo, también hemos tenido resultados muy competitivos cuando las condiciones de la obra son más complejas. Entonces, al llevar el material convencional es más costoso, mientras que el nuestro puede ser más económico. Y cuando el desarrollo de la obra es mucho más rápido, esto, como dije en la presentación, genera ahorros administrativos y podemos llegar a ser mucho más competitivos. Pero el costo original, también tener en cuenta que en Colombia la vivienda social a veces es muy precaria, de muy baja calidad. Entonces estamos comparando un producto totalmente terminado, de bajo mantenimiento y larga vida útil, con una muy buena especificación, muchas veces con un bloque gris muy sencillo. Entonces hay que saber contra qué nos comparan. Han venido mejorando la calidad de la vivienda social, por lo tanto, esto nos ha permitido ser más competitivos. Yo ahí quisiera agregar un tema y es que en las dos diapositivas iniciales que se presentaron de los costos de poseer un producto, se ve que uno de los rubros principales en donde se disminuye el costo para la persona que obtiene un producto de PVC tiene que ver con su mantenimiento y posterior disposición. Esto a que se debe principalmente pues mantenimiento en el caso de las casas que no necesitan pintura, casos que son de fácil limpieza. Adicionalmente a esto, pues el tema de desempeño térmico, como ustedes también lo veían, había un tema en ahorros de energía. Entonces, una casa que tiene un buen aislamiento térmico, pues permite también reducir los costos, bien sea por calefacción o bien sea por aire acondicionado, dependiendo de dónde se encuentre. Y adicionalmente el tema de disposición. Cuando se habla de disposiciones, que lo mencionó también Luis Felipe, con un ejemplo, digamos, de una casa que la utilizaron todo el tiempo como una muestra comercial y posteriormente, una estructura, perdón, como una muestra comercial y posteriormente la convirtieron en una casa. Entonces, el PVC da la posibilidad de un reuso, de una reutilización y de un reciclaje, tema que no se facilita con con una construcción tradicional. La energía que se consume para el reciclaje de materiales utilizados en los métodos de construcción tradicional es mucho más alta de la que se requeriría en el PVC, e incluso el tema de reuso, pues como lo acabo de nombrar, no se facilita con una construcción tradicional. Entonces es importante tener en cuenta estos dos términos cuando se va a hacer todo el análisis de cuánto cuesta una vivienda de interés social, porque no es solamente el tema de cuánto la adquiero, sino también lo que me va a costar a mí posteriormente el uso. Entonces, con ese ejemplo que mostramos al inicio, se puede también mostrar los beneficios de PVC en el tema económico. Listo, muchas gracias. Alexandra Rodríguez pregunta, ¿en el sistema constructivo trabajan rellenos como compuestos de carbonato? Bueno, el sistema es un panel con una cámara de aire que permite llenar o sea, hay múltiples desarrollos. Se ha llenado con poliuretano, se ha llenado con fibra de vidrio, se ha llenado, pues, como su concepto original fue en concreto. Es decir, tiene la posibilidad de llenarse con la opción que se requiera. Habría que evaluar si hay alguna reacción entre el PVC y el carbonato, no sé, pues es simplemente una evaluación, pero es totalmente viable rellenar con cualquier otro tipo de material. Estos rellenos mejoran el desempeño del muro. Listo. Orlando Peña pregunta, ¿tiempo de todos los productos en condiciones de intemperie y garantías ofrecidas?
Bueno, Assembla da 10 años directo de fábrica de garantía, pero tenemos proyectos de 25 años en el país. El sistema constructivo nació en Canadá y pues hace 25 años empezó a hacer proyectos en el Caribe y entre esos pues uno es en Colombia, en la Facultad de Idiomas de la Universidad del Norte. Lleva 25 años ese edificio en Barranquilla, donde también hay una contaminación ambiental agresiva y alta corrosión. Y es un edificio que no ha gastado mantenimiento, como les digo, agua y jabón, y por ahí unas 3, 4 veces al año, si al caso. Entonces, en este aspecto ya el proyecto se pagó en su mantenimiento. Juan David Múnera pregunta, ¿hasta cuántos pisos la norma permite construir con este tipo de sistema? Cuando usamos el muro como muro de carga, hemos llegado a 5 pisos, 6 pisos en Panamá, y en México se han construido también a esta altura. Sin embargo, se puede hacer un híbrido estructural, es decir, una estructura principal y de pronto algunos muros de carga o simplemente muros de cerramiento, y ahí ya podríamos superar esas alturas. O sea, simplemente el PVC sería un cerramiento no estructural a un sistema tradicional estructural. Entonces, por eso podemos llegar a cuántos pisos se requiere en el proyecto. Perfecto. Y bueno, ya para cerrar la última pregunta, Pedro Reyes dice, ¿dónde puedo acceder a información o manuales de este sistema? Bueno, pueden visitar nuestra página que es www.assembla.com.co o me escriben directamente. Aquí está mi teléfono y está mi correo electrónico. Listo, perfecto. Cerramos entonces. Nuevamente agradecer a los asistentes, agradecerles a ustedes, a Luis Felipe y a Javier por la presentación, por la conferencia, por la resolución de las preguntas. Y bueno, los invitamos a seguir haciendo parte de este ciclo de webinars sobre el PVC. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos ustedes. Mil gracias.